En lo alto de las secuoyas gigantes, un guardabosques descubre accidentalmente una torre de vigilancia oculta. Trepa por ella, pensando que quizá encuentre turistas perdidos o un antiguo refugio. Pero lo que hay dentro le deja atónito. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. La luz de la mañana avanzaba despacio sobre el Parque Nacional de las Secuoyas, como si también necesitara pedir permiso antes de entrar en un territorio que no pertenecía del todo al mundo de los vivos. El aire aún cargaba un frío transparente y un olor a resina que parecía venir desde siglos atrás, como si cada molécula hubiera sido exhalada por la corteza roja de los gigantes que se alzaban en silencio. Lucas Hale caminaba con el paso habitual de quien había recorrido esos senderos durante años y sabía leerlos como otros leen un libro. Sus botas dejaban pequeñas huellas en la tierra oscura, aún endurecida por el hielo nocturno. Pero aquella mañana algo en él no avanzaba con la misma tranquilidad calculada de siempre. Había una tensión leve, casi imperceptible, pero lo suficientemente profunda para incomodarlo. Y él no era un hombre que se dejara perturbar fácilmente. Para la mayoría de los visitantes, el bosque a esas horas parecía mudo. Para Lucas, en cambio, el silencio nunca había sido ausencia. El silencio era mensaje, advertencia, vibración antigua entre las raíces. Y esa mañana había demasiada quietud. Ni siquiera el murmullo suave de los arrendajos rompía el aire, ni el crujido de alguna ardilla que madrugaba más que el resto. Él, acostumbrado a reconocer las señales más sutiles del bosque, supo que algo se había desviado del ritmo natural. Al llegar a un claro donde normalmente solía ver rastros recientes de venados, se detuvo. Respiró hondo, dejando escapar una nube blanca frente a su rostro. Allí, el silencio se volvía inquietante. Observó el suelo con la calma casi ritual que había aprendido en años de patrullar, y entonces lo vio. No eran huellas amplias y esponjadas de botas de excursionistas, ni marcas ligeras de un par de senderistas despistados. Las pisadas que tenía delante estaban hundidas con fuerza, rectas, calculadas, como si quien caminaba llevara equipo pesado y cada paso estuviera planificado. Lucas se inclinó, pasó los dedos por la marca y sintió la humedad reciente del suelo removido. No era un turista, no era un cazador furtivo común, no era alguien que desconociera el terreno, era alguien entrenado. Le recorrió un escalofrío breve, no por miedo, sino por reconocimiento. Algo en esas huellas despertó recuerdos de conversaciones casuales entre rangers, rumores que él había descartado como exageraciones, marcas extrañas en troncos, sombras en sectores poco transitados, pequeños destellos metálicos entre ramas. Nunca había visto pruebas tan claras como estas. Hasta ahora. Se incorporó lentamente y alzó la vista hacia los troncos inmensos que lo rodeaban. Las secuoyas crecían en columnas anchas, como torres de un templo natural, y allí, en uno de esos troncos, distinguió marcas verticales muy finas, apenas visibles si uno no sabía lo que buscaba. Eran señales de ascenso, no de manos, no de pies, sino de instrumentos de escalada profesional, pequeños pinchazos limpios, medidos en intervalos exactos. Alguien había trepado un árbol de casi 100 metros, y no por accidente. Lucas rodeó el tronco, palpando con los dedos las pequeñas hendiduras. Una fina lámina de metal sobresalía entre el musgo. Una placa diminuta, casi invisible, clavada justo donde la sombra del árbol la ocultaba. Era demasiado sofisticado para cualquier aficionado. Era un punto de apoyo diseñado para permanecer oculto. Sintió que la respiración se le aceleraba apenas. Un detalle tan simple como ese podía significar muchas cosas. Ninguna buena. La pregunta no era quién había trepado, era por qué. Se separó unos pasos del tronco y volvió a mirar hacia arriba. Entre las ramas superiores vio lo que al principio parecía solo geometría del follaje, pero no lo era. Había líneas rectas, siluetas angulares, formas que la naturaleza no producía. Una estructura, oculta, elevada, artificial. Sabía que algunos cazadores furtivos construían puestos improvisados, pero esto no tenía nada de improvisado. Había sido planeado con precisión, calculado para confundirse con el entorno. El estómago se le tensó, y aún así, la decisión se formó dentro de él con la inevitabilidad de quien entiende su deber. Tenía que subir. Se informaba primero
Quien estuviera detrás de aquello tendría tiempo de borrar todo rastro. Y Lucas intuía que ese tipo de persona no dejaría nada atrás. Se aproximó al primer punto de apoyo y lo probó con el peso de su bota. Era firme, sólido, no se oxidaba, no cedía. Subió el primero, luego el segundo, y así continuó, sintiendo cómo el aire cambiaba a medida que ascendía. El sonido del bosque se alejaba mientras el viento se volvía más frío y más fino. A mitad del ascenso hizo una pausa, aferrándose a una sección gruesa del tronco. Desde allí el parque se extendía bajo él, como un océano inmóvil de copas verdes. Cuando llegó a la plataforma, se quedó inmóvil unos segundos antes de asomar la cabeza. No escuchó voces ni motores, ni siquiera un roce de tela. Subió el resto del cuerpo lentamente, con la prudencia del animal que entra en territorio desconocido. La plataforma estaba oculta con redes y hojas artificiales que imitaban la apariencia natural del árbol. Si no hubiera sabido que estaba allí, jamás la habría visto desde el suelo. Se acercó a una caja metálica endurecida por el clima. El interior contenía compartimentos acolchados para equipamiento especializado. Los frascos y herramientas tenían un olor familiar para cualquiera con experiencia militar. Aceite de armas, lubricantes, productos de limpieza de precisión. Nada de eso correspondía a un simple observador de fauna. Era el tipo de equipamiento que uno esperaba encontrar en manos de francotiradores profesionales. Cerca del centro de la plataforma encontró un cofre de madera rígida. Lo abrió con cuidado. Adentro había documentos plastificados con fotografías de animales. Osos, linces, halcones e incluso un cóndor californiano marcado. Bajo cada imagen, cifras, números altos, enormes, 6 dígitos, como si fueran mercancía. Pero lo que realmente hizo que sus dedos se congelaran sobre el papel fue la siguiente carpeta. Caras humanas, turistas sonrientes, familias enteras, jóvenes aventureros, personas desaparecidas en rutas remotas del parque durante los últimos años. Sus rostros, sus nombres, sus últimos lugares conocidos, estaban allí ordenados como si fueran fichas de inventario. No, susurró con un hilo de voz que no sonaba a duda, sino a comprensión. La carpeta final contenía un mapa del parque plagado de marcas rojas, puntos señalados como rutas de eliminación, zonas de entierro, sitios remotos con anotaciones inquietantes. La magnitud del horror comenzó a tomar forma en su mente. Esto no era un grupo aislado de criminales. Era una operación estructurada, completa, con acceso a información interna, con recursos, con tiempo. Guardó todo de nuevo como estaba, sin alterar nada. Sabía que no debía dejar evidencia de su visita. Al bajar, cada metro que descendía era una confirmación más de que el mundo que conocía acababa de fracturarse. Cuando volvió al suelo, el bosque parecía otro, más oscuro, más consciente, como si cada árbol portara un secreto que ahora él también debía cargar. Empezó a caminar de regreso, pero no con su paso tranquilo de siempre. Avanzó con tensión en los hombros, con una sensación punzante detrás del cuello, como si el bosque mismo esperara su reacción. En un tramo del sendero se detuvo de golpe. Había visto algo, o mejor dicho, había dejado de ver algo. No había aves, no había ardillas, no había rastros de vida. Todo el entorno parecía contener la respiración. Lucas comprendió entonces que ese descubrimiento no solo revelaba un crimen, lo convertía a él en testigo. Y un testigo incómodo no duraba mucho en un lugar donde los depredadores no tenían colmillos, sino armas y contactos. Siguió caminando, pero ya sabía que las siguientes horas determinarían su destino. El bosque había revelado su monstruo, y ahora lo observaba, esperando si él sería la presa, o quién iniciaría la cacería. La mañana terminó de abrir el cielo cuando llegó a su estación, pero el color dorado sobre las copas de los árboles ya no le transmitía la paz de siempre. Ahora sabía que más arriba, entre esas mismas ramas, había ojos que miraban, rifles que apuntaban y manos que manejaban vidas ajenas como mercancías. Y mientras empujaba la puerta de la estación, sintió por primera vez algo parecido al miedo. No por su vida, sino por lo que tendría que enfrentar. Porque había descubierto la primera grieta en un muro podrido. Y detrás de ese muro
Había una red entera de oscuridad oculta, una red que ya sabía de él. Lucas regresó hacia la estación con el peso silencioso del descubrimiento incrustado en cada una de sus respiraciones. Sus pasos avanzaban sobre la tierra, como si ésta hubiera perdido algo de su estabilidad habitual, y por primera vez en sus muchos años de servicio, sintió que el bosque no solo lo acompañaba, sino que lo vigilaba. El trayecto que solía recorrer sin esfuerzo alguno se volvió extraño, más largo, lleno de una tensión invisible que se adhería a las sombras. Incluso el crujir de las ramas bajo sus botas parecía más fuerte de lo normal, como si el mismo entorno quisiera advertirle que ya nada era igual. No sabía si alguien lo había visto subir a la plataforma, pero la sensación de ojos anónimos entre las copas no lo abandonaba. Al llegar a la pequeña estación donde guardaba material y registros, empujó la puerta con naturalidad, aunque por dentro todo lo que había visto se agolpaba como un enjambre de preocupaciones. Mientras dejaba sobre la mesa un cuaderno que apenas había utilizado esa mañana, sintió una punzada en el pecho. No podía escribir nada, no podía compartir con nadie lo que había descubierto. No hasta comprender la magnitud de aquello, no hasta saber quién estaba del lado correcto. El silencio de la estación, que solía ser un refugio, ahora le transmitía un eco incómodo, como si las paredes escucharan. Se acercó al escritorio, tomó el bolígrafo y anotó en el registro rutinario que había patrullado sin incidentes. Nada fuera de lo común. Un informe vacío para proteger una verdad inmensa. Mintió porque no había opción. No podía alertar a quien quizá formara parte del mismo mecanismo que había construido aquella torre camuflada. Cerró el libro y lo dejó en su lugar habitual, completamente consciente de que cualquier movimiento fuera de su rutina habitual sería observado. Una cosa era clara: aquel descubrimiento necesitaba más que una simple denuncia. Necesitaba pruebas, más que las que había visto. Necesitaba comprender la dimensión completa de la red. Pasó apenas una hora antes de que, incapaz de ignorar el peso de su intuición, decidiera volver. Salió de la estación con la naturalidad de quien inicia una segunda ronda, sin despertar sospechas. La tarde avanzaba y el bosque parecía haber vuelto parcialmente a la vida. Algunos pájaros reanudaban sus cantos dispersos, aunque todavía había un matiz extraño en el aire, una densidad que nadie más percibiría. Lucas tomó un camino más largo y sinuoso para evitar dejar un rastro evidente. No quería que nadie pudiera seguir sus huellas, ni siquiera alguien entrenado. A medida que se acercaba al área donde se encontraba la torre, el silencio regresó, pero esta vez tenía una forma distinta, como una membrana gruesa que lo envolvía todo. Notó que pequeñas criaturas, como insectos y roedores, evitaban la zona. Era como si la misma naturaleza se apartara de algo que reconocía como peligro. Al llegar al pie del enorme árbol, Lucas respiró hondo y analizó el terreno circundante. No había huellas nuevas visibles, aunque eso no significaba que nadie hubiera pasado. Quien construyó la estructura tenía experiencia en borrar rastros. Comenzó a subir otra vez, esta vez más atento a cualquier irregularidad, a cualquier sonido que denunciara la presencia de otro. Cada tramo del ascenso le parecía más tenso que el anterior. Al llegar a la plataforma, el corazón le golpeó el pecho con fuerza al notar un detalle que antes no estaba. La fina escarcha sobre una de las vigas había sido movida. No mucho, apenas lo suficiente para que alguien descuidado no lo notara. Pero Lucas sí, era reciente, muy reciente, lo suficiente para que el frío no la hubiera endurecido de nuevo. Eso significaba que alguien había estado allí después de él. Antes de que pudiera decidir si debía marcharse o continuar, el instinto lo obligó a quedarse quieto, casi sin respirar. Avanzó lentamente hacia las cajas y compartimentos que había inspeccionado en la mañana. Había cambios imperceptibles, como herramientas colocadas en ángulos distintos, o un pequeño cable desplazado. El aire contenía un olor más intenso a metal y grasa, indicio de que alguien había manipulado armas o instrumentos hacía poco. Abrió con suma cautela la sección donde había visto las fotos de animales y turistas, pero esta vez reparó en algo que antes se le había escapado. Una zona en el tronco, directamente detrás de una malla artificial, escondía una cavidad. Lo que vio allí hizo que se le helara la sangre. En el interior, camuflado como parte del tronco,
Había un módulo tecnológico, baterías solares compactas, cables de fibra óptica, un transmisor pequeño del tamaño de su mano y luces mínimas que parpadeaban como ojos en la oscuridad. Era un centro de comunicaciones, uno profesional, uno que requería conocimientos técnicos y financiación considerable. Nada de improvisación, nada de oportunistas. Aquello pertenecía a gente con organización, con poder y con redes más amplias de lo que jamás habría imaginado. Con sumo cuidado revisó los papeles más minuciosos de la plataforma. Encontró un paquete que en la mañana había pasado por alto. Lo abrió y vio nuevas fotografías, mapas mucho más detallados y diagramas que conectaban los movimientos de animales protegidos con las rutas de turistas. Algunos puntos estaban marcados con círculos rojos, otros con anotaciones cortas pero inquietantes. Confirmado, ruta disponible, entrega próxima, interferencia mínima. Uno de los documentos describía patrones de migración con fechas exactas, como si hubieran estudiado cada centímetro del parque durante años. Otros incluían claves y códigos que no reconocía, pero que sin duda correspondían a comunicaciones internas. Cuando llegó a la pila de fotografías de personas, sintió un escalofrío. Entre los rostros de los desaparecidos, había uno que conocía vagamente de un reporte reciente. Una joven excursionista cuyo caso se había atribuido a un accidente desafortunado. Lucas recordaba perfectamente el tono con el que uno de sus superiores había comentado: «Estas cosas pasan. La montaña es impredecible». Pero ahora sabía que esa frase escondía algo más. El rostro de la joven estaba marcado con un símbolo que no entendía, pero que claramente significaba que había sido vigilada. La peor parte llegó cuando encendió una de las pantallas pequeñas conectadas al módulo. Allí vio una lista de rostros que incluía empleados del parque, entre ellos el suyo. Su foto, tomada probablemente desde la distancia o desde una cámara, aparecía junto a una etiqueta que le estrujó el pecho. Unsafe variable. Él era una amenaza para ellos, y ya lo sabían. Toda la estructura lo observaba. No era un simple refugio ni un escondite de cazadores ilegales. Era un sistema de vigilancia total. Cámaras ocultas, registros visuales de todos los que entraban y salían del parque, seguimiento de vehículos, horarios de patrullas y algo aún más escalofriante: un apartado donde se analizaba el comportamiento de los Rangers, destacando quién era predecible y quién no. Y él, al parecer, no lo era. Sintió un impulso natural de destruirlo todo, pero sabía que eso solo alertaría a los responsables. Necesitaba pruebas sólidas, así que tomó fotos con su móvil, registró números, códigos y capturas de pantalla. No podía llevarse documentos físicos sin que alguien lo notara. Debía dejar todo como estaba. Entonces algo en su visión periférica lo hizo girar la cabeza. Una luz roja, muy tenue, parpadeó dentro de un recoveco de la plataforma. Se acercó con lentitud, agachándose para ver mejor. Era un sensor, activado. Un cable fino se adentraba en la madera como una vena artificial. Comprendió inmediatamente su significado. La plataforma había registrado su presencia, y eso no se quedaría en un archivo local. Era información transmitida a otra parte, a alguien que no solo sabía de él, sino que ahora lo estaba monitoreando en tiempo real. La sangre le golpeó los oídos con un ritmo acelerado. Por un instante sintió el impulso de huir de inmediato, pero se obligó a controlar la respiración. La desesperación lo delataría. Se acercó al borde de la plataforma, comprobó que nadie estuviera abajo, y comenzó el descenso con movimientos más lentos, pero mucho más tensos que antes. Cada crujido del tronco parecía amplificarse. Cada sonido del bosque adquiría un matiz amenazante. Cuando sus botas tocaron la tierra, resistió la tentación de correr. Sabía que huir precipitadamente dejaría un rastro demasiado claro. Se deslizó entre arbustos y troncos caídos, tomando atajos que pocos Rangers conocían. A cierta distancia de la base del árbol se detuvo, escuchó, examinó los alrededores. Nada. Y sin embargo, la sensación de ser observado permanecía. Lucas se internó más en la espesura, convencido de que aquella torre no era única. Si existía una, existían otras. Y si existían otras, formaban una red.
Su intuición le exigía confirmarlo. Caminó por rutas que solo utilizaba en misiones de rescate. Subió un promontorio rocoso que ofrecía una vista amplia del valle. Allí, bajo la luz ya tenue de la tarde, entre sombras que se alargaban, distinguió algo que no debía estar allí. Una línea recta entre ramas, un reflejo mínimo de metal, una sombra con ángulos perfectos. Otra torre, oculta con una precisión casi idéntica. El corazón le dio un vuelco. Comenzó a descender hacia ella con la certeza de que estaba ante algo enorme. Una operación clandestina que transformaba el parque en un tablero de observación. La segunda plataforma era más grande, más compleja. Al subir, sintió la madera vibrar, como si aún retuviera el calor de alguien que había estado allí no mucho antes. Lo que encontró en su interior solo confirmó sus temores. Servidores ocultos, cámaras disfrazadas de nudos de corteza, pantallas con imágenes en directo de senderos transitados por visitantes, mapas digitales que marcaban vehículos, grupos familiares, movimientos de fauna, y nuevamente su rostro en la lista, rodeado de anotaciones. Respiró hondo, intentando calmar el torbellino dentro de su mente. Tomó fotografías de todo, rápida y discretamente. Estaba trazando un camino del que no habría retorno. Cada dato recopilado era un arma, pero también una firma que lo marcaba como objetivo. Cuando un pequeño motor interno zumbó y notó que una cámara giraba hacia él, su corazón se tensó. Había sido detectado. Sin dudarlo, guardó su móvil. Retrocedió hacia el borde y comenzó el descenso. La luz del día se desvanecía, convirtiendo el bosque en un manto oscuro. Sus músculos dolían de la tensión. Cada sombra parecía acecharlo. Y entonces, ya con los pies sobre el suelo, escuchó algo que lo congeló por un instante. Un chasquido rápido en la distancia, demasiado regular para ser natural. Un comunicador. Y otro sonido, el suave crujido de pasos entrenados, no pesados como los de turistas, sino medidos, casi sin ruido. No estaba solo. Lo estaban buscando. La noche comenzaba a caer, y Lucas se dio cuenta de que el juego de vigilancia había cambiado. Ya no era él observando a un enemigo oculto. Ahora era el enemigo quien lo perseguía a él. Volvió a moverse hacia la espesura, esta vez sin pensar en dejar rastro. Necesitaba desaparecer en la profundidad del bosque antes de que se acercaran demasiado. Sabía que los minutos siguientes definirían si sobreviviría o no. Y mientras se perdía entre las sombras de las secuoyas, comprendió por completo la magnitud de lo que había desencadenado. Había destapado un monstruo que llevaba años instalado sobre las copas del bosque, vigilando, cazando, desapareciendo vidas humanas como si fueran simples notas en una lista. Un monstruo con ojos en todas partes. Y ahora ese monstruo sabía exactamente quién era él. La noche había caído sobre el bosque como un manto denso, empapado de un silencio que ya no parecía natural, sino impuesto. Lucas avanzaba entre los troncos gigantes, con una mezcla de cautela y urgencia, consciente de que cada paso podía delatarlo. El aire frío le rozaba la piel, pero no era el viento lo que lo inquietaba, sino la certeza de que los hombres que lo habían detectado ya estarían moviéndose en su dirección. No sabía cuántos eran, pero sí entendía que no se trataba de simples cazadores ilegales. Eran profesionales, y su presencia en aquel lugar tenía motivos mucho más oscuros que la caza furtiva. Aquello lo obligaba a caminar como si cada sombra escondiera un peligro. A pesar de la tensión, su mente trabajaba con claridad. Tenía que comprobar en qué punto la corrupción había infiltrado el cuerpo de Rangers. Saber que alguien había transmitido su presencia significaba que dentro del mismo parque había una brecha, un traidor, alguien que conocía cada recorrido, cada patrulla, cada ausencia. Para enfrentarse a lo que acababa de descubrir, no podía confiar en nadie. Su instinto lo llevó de vuelta, siguiendo rutas ocultas que solo él conocía, evitando luces, senderos abiertos y cualquier punto donde pudiera ser detectado. Cuando alcanzó finalmente el área cercana a la estación, decidió rodearla y acercarse desde un ángulo menos visible. No quería entrar aún sin saber quién estaba adentro. Desde un punto oculto entre los árboles, observó el edificio iluminado tenuemente por un foco exterior. Dos Rangers conversaban cerca de la entrada.
ajenos al peligro que se deslizaba por el bosque. Lucas sintió una punzada amarga al verlos. Ellos no sabían que el mundo que creían proteger estaba siendo corroído desde adentro. Y él no podía advertirlos sin arriesgarlo todo. Esperó pacientemente hasta que el lugar quedó casi vacío. Cuando finalmente entró, lo hizo con su expresión habitual, sin mostrar tensión. Saludó con naturalidad a los compañeros que aún quedaban allí, midiendo cada reacción, cada gesto, tratando de discernir si alguno escondía algo. Nada parecía fuera de lugar, pero sabía que el traidor no sería tan torpe como para dejarlo notar. Al entrar en el área común, vio a Hardwell apoyado contra una pared, sosteniendo una taza de café tibio. La luz tenue destacaba su uniforme impecable, su porte demasiado recto para alguien que pasaba el día entre polvo, lodo y ramas. Había algo que siempre lo había inquietado de él: la forma en que observaba los movimientos de los demás, no con curiosidad sino con cálculo. Ahora, con las piezas suficientes, comprendió que aquella obsesión por los detalles no era inocente. Era vigilancia. Sus miradas se cruzaron. Hardwell sonrió con una naturalidad que parecía ensayada, como si cada gesto estuviera cuidadosamente seleccionado para transmitir confianza sin despertar sospechas. «Turno largo, ¿eh?», comentó, levantando la taza. Lucas sostuvo su mirada un segundo más de lo que habría hecho cualquier otro día. «Bastante», respondió con una calma que no sentía. «El bosque está raro hoy». Hardwell soltó una risa breve que no alcanzó sus ojos. «Siempre lo está», dijo, «especialmente si caminas fuera de los senderos». Lucas detectó la insinuación velada en la frase. Era imposible que Hardwell supiera que él había ido a la torre, pero su comentario tenía un filo que no podía ignorar. Aún así no mostró reacción alguna. Solo tomó una carpeta al azar y la abrió como si revisara informes rutinarios. Sabía que tenía que ser prudente. Un solo error podría alertar a quien ya lo tenía marcado como amenaza. Actuando con naturalidad, se acercó al tablón de rutas y fingió revisar las anotaciones de los turnos del día siguiente. Allí vio su oportunidad. Si el traidor estaba atento, cualquier modificación en la programación debía filtrarse a la red clandestina, y si quería confirmarlo, debía sembrar una trampa. Tomó un bolígrafo y añadió una nota sobre un supuesto cambio de ruta para su patrulla vespertina. Una desviación hacia un sector donde nunca se asignaban rondas en solitario. Firmó con su letra habitual y se alejó sin mirar atrás. Antes de abandonar la estación, lanzó una mirada final hacia Hardwell. El otro Ranger fingía hojear un manual, pero Lucas vio claramente cómo desviaba los ojos hacia el tablón, y en ese instante confirmó su sospecha. Aquel hombre esperaba esa información. La estaba buscando, casi anticipándola. Salió sin prisa, sin permitir que su respiración delatara la adrenalina que comenzaba a correrle por la sangre. Caminó durante casi media hora por los senderos visibles, sabiendo que debía mantener la apariencia de rutina. Después, cuando estuvo seguro de que no lo seguían, se internó entre los árboles y subió hacia un promontorio desde el que podía observar a distancia el área donde había indicado su falsa ruta. Esperó en silencio. La luna apenas iluminaba la espesura. El bosque, inmóvil en apariencia, escondía millones de vidas microscópicas que trabajaban en armonía. Pero Lucas no escuchaba esa armonía. Esperaba algo distinto, el sonido artificial de un intruso. Cuando la primera vibración le llegó a través del aire, casi imperceptible, su corazón se aceleró. Aguantó la respiración, y un minuto después lo vio. Una pequeña máquina se deslizó bajo el dosel arbóreo, tan silenciosa que cualquier turista la habría confundido con un insecto. Pero él reconoció la forma al instante. Un dron con cámara térmica. No era equipo del parque, no era de rescate, era vigilancia encubierta. El dron recorrió exactamente la zona que había marcado en el tablón. Exactamente ese sector, no otro, no alrededor, justo ese. La trampa había funcionado. Sintió el estómago encogerse. Saber con certeza que un compañero trabajaba para aquella red lo golpeó con una fuerza inesperada. La rabia le ardió por un momento, pero la disipó enseguida. Sentirse traicionado no era útil. Necesitaba claridad, precisión,
y sobre todo pruebas suficientes para derribar a esa organización desde dentro. Esperó a que el dron desapareciera antes de moverse de nuevo. Regresó a la estación una vez que la mayoría se había retirado, aprovechando que la oscuridad cubría cualquier movimiento sospechoso. Entró sin encender las luces y caminó hacia los casilleros. El de Hardwell estaba cerrado, pero Lucas sabía cómo forzar ese tipo de cerradura sin dejar señales. Trabajó con rapidez, con la destreza que había aprendido en otro tiempo, antes de convertirse en Ranger. Al abrir el casillero, encontró lo que había anticipado, un satélite portátil, del tipo que no estaba permitido para personal del parque. Lo tomó con cuidado y giró el dispositivo. En la parte posterior, una serie de códigos estaban grabados con una herramienta fina. Códigos de transmisión, los mismos que había visto en los documentos y monitores de las torres. Era la prueba definitiva, pero no podía llevárselo. Eso levantaría alarmas de inmediato. Lo devolvió con extrema precisión, colocándolo exactamente donde estaba. Cerró el casillero y salió de la estación con pasos ligeros, manteniendo la calma a pesar de que su corazón retumbaba como un tambor de guerra. De regreso a su cabaña, notó algo extraño incluso antes de llegar a la puerta. Las piedras que rodeaban el escalón estaban desplazadas de forma sutil, como si alguien hubiera pasado y no se hubiera molestado en restaurar la posición exacta. Se acercó con cautela, examinando cada centímetro. Al observar la cerradura, vio un rasguño diminuto, reciente, demasiado limpio para ser un accidente. Cuando abrió la puerta, supo que no estaba imaginando nada. El aire tenía un olor distinto, imperceptible para cualquiera, excepto para alguien que hubiese pasado la vida oliendo madera, polvo y humedad. Alguien había entrado. Revisó su escritorio. Un cuaderno estaba descolocado apenas medio centímetro respecto a como él lo dejaba siempre. Y debajo del marco de la ventana encontró un pequeño adhesivo oscuro. Lo despegó y lo acercó a la luz. Era un rastreador. El mensaje era claro. Habían entrado sin miedo. Habían querido que él lo notara. Era su advertencia. La amenaza ya no estaba sobre los árboles. Estaba sobre su vida. Lucas actuó con una frialdad que ni él sabía que aún poseía. Tomó los documentos sensibles que había escrito. Los quemó en el fogón hasta que no quedó más que ceniza. Reunió lo imprescindible. Agua, un cuchillo, ropa de camuflaje, una linterna pequeña y el móvil con todas las fotos que había tomado. Sabía que esa noche no podía dormir. Sabía que no volvería allí en mucho tiempo. Salió por la parte trasera de la cabaña, sin encender luces. Avanzó entre la vegetación sin emitir ruido, desapareciendo entre sombras que parecían tragárselo. A lo lejos, detrás de él, escuchó el crujir de ramas. No era un animal. Era un hombre. O varios. Llegaban tarde. Él ya había partido. Mientras avanzaba por la vasta profundidad del parque, comprendió algo que lo obligó a seguir moviéndose, incluso cuando su cuerpo pedía descanso. La red que operaba en las alturas de los árboles tenía ojos más agudos que los halcones, manos más rápidas que los pumas y una ambición tan profunda como las raíces de las secuoyas. Esa red no dudaría en eliminarlo, y él, solo entre la noche y los gigantes milenarios, aceptó la realidad con una calma helada. Ya no era un ranger huyendo. Era el único hombre que sabía la verdad completa, y lo querían muerto por ello. La oscuridad del bosque se cerró alrededor de Lucas como un océano sin estrellas, profundo y vivo, lleno de movimientos que ninguna vista humana podía seguir del todo. Él avanzaba con el sigilo de un animal que conoce cada raíz, cada rugosidad del suelo, cada respiración del viento, pero incluso así sentía el roce invisible de la amenaza detrás de él. Aquellos hombres, porque estaba seguro de que eran varios, no se movían como simples cazadores furtivos, sino como unidades entrenadas para operaciones silenciosas. Sus pasos eran casi inaudibles, sus luces inexistentes, sus voces apenas murmullos sincronizados en un código que no necesitaba palabras para transmitir órdenes. Lucas sabía que había sido rastreado, marcado, y que ahora se había convertido en el objetivo de una cacería perfectamente calculada. El aire nocturno descendía desde las montañas con una frialdad que mordía la piel y hacía que cada exhalación formara una nube que podría delatar su posición.
Lucas la contuvo, respirando lo justo para no perder la calma, mientras elegía un sendero que no era tal, sino una línea invisible que solo él podía reconocer. Había usado ese corredor natural en rescates, en operaciones nocturnas cuando algún excursionista extraviado necesitaba ayuda urgente, o cuando debía evitar áreas inundadas tras tormentas violentas. Ahora lo usaba para huir de hombres que querían su muerte. La ironía era brutal. El mismo bosque que siempre había sido su aliado se había transformado en un tablero donde cada error podía terminar en silencio perpetuo. Seguía avanzando cuando el sonido sutil, casi imperceptible, de un dron volvió a recorrer el aire por encima de las copas. Era el mismo tipo de zumbido tenue y artificial que había escuchado antes, un murmullo metálico que se camuflaba entre las hojas, pero que para él era tan claro como el canto de un ave. Se detuvo entre dos troncos enormes, se pegó al suelo y observó cómo el dron pasaba lentamente, su cámara térmica explorando la tierra en busca de formas humanas. Lucas aguantó la respiración hasta que el aparato siguió de largo, perdiéndose en la negrura como un insecto mecánico, predador que nunca dormía. Este patrón se repitió 2 veces más en menos de una hora. Cada sobrevuelo confirmaba la misma verdad. No estaban improvisando, no lo estaban buscando a ciegas. Aquellos hombres sabían que él estaba allí y estaban estrechando el cerco con precisión matemática. Las rutas por donde se movían los drones no eran aleatorias. Estaban diseñadas para acorralarlo, empujarlo hacia zonas donde tendrían ventaja. Lucas comprendió que si quería sobrevivir, no debía huir en línea recta, sino desviarse hacia lugares más peligrosos, donde el terreno irregular pudiera jugar a su favor. El bosque era amplio, sí, pero también sabía convertirse en su propio laberinto mortal. A medida que avanzaba hacia un sector más abrupto, notó que el ruido de pasos se hacía más cercano. No venían directamente detrás de él, sino a los lados, creando una pinza que lo obligaría a moverse hacia el cañón del río Marble Fork, una zona donde la neblina nocturna se hacía más espesa que la luz del amanecer y donde las paredes del terreno formaban embudos acústicos que distorsionaban cualquier sonido. Era un área peligrosa, incluso para los más experimentados. El suelo podía ceder sin aviso, las rocas sueltas podían convertirse en proyectiles, y los vapores calientes que salían de grietas antiguas podían desorientar a cualquiera. Pero Lucas conocía cada uno de esos riesgos. Los había enfrentado incontables veces, aunque nunca bajo circunstancias tan extremas. El bosque cambió a su alrededor cuando entró en la zona previa al cañón. Los troncos se estrechaban, las raíces sobresalían como arterias gigantes bajo la tierra. La vegetación se volvía espesa y agresiva, como si quisiera advertirle que más adelante el terreno ya no ofrecía protección, sino juicios naturales. El murmullo del agua profunda resonaba en la distancia, mezclado con un vapor que se elevaba como espectros blancos bajo la luna. El ruido de los perseguidores también cambió. Ya no eran solo pasos discretos, sino movimientos más decididos, cortos intercambios de comunicación y el sonido metálico de armas listas para usarse. Lucas sabía que debía preparar el terreno. No tenía armas de fuego, pero tenía el bosque, la gravedad y su conocimiento íntimo del lugar. Localizó un tronco grande caído que reposaba precariamente sobre una roca inclinada. Con una palanca natural formada por una raíz gruesa, consiguió debilitar el soporte del tronco. No caería todavía, pero bastaría una carga de peso para que se desplomara hacia el sendero estrecho que los perseguidores usarían inevitablemente. Era su primera trampa. Una distracción, un obstáculo, quizás una fractura o una caída que retrasaría al grupo. No esperaba eliminar a nadie con eso, solo ganar segundos, minutos si la suerte se ponía de su lado. Continuó moviéndose cuando, de repente, escuchó algo que hizo que su ritmo se detuviera de golpe. Un llanto. No uno salvaje ni animal. Un llanto humano. De niño. Al principio pensó que era un truco, una reproducción de sonido usada por los hombres que lo cazaban. Pero luego escuchó la voz temblorosa de una mujer tratando de calmar a los pequeños. Eran reales. Había una familia perdida en esa zona, justo en el peor momento. Un grupo de excursionistas que, sin saberlo,
Había entrado en el punto donde convergían depredadores humanos y trampas naturales. El horror de lo que podía pasarles encendió un fuego urgente dentro de él. No podía dejarlos allí. Se arriesgó y avanzó hacia la fuente de los sonidos, deslizándose entre la maleza hasta asomar al borde de un pequeño claro. Allí estaban, 2 adultos y 2 niños, acurrucados entre unas rocas, intentando iluminar su mapa con la pantalla de un teléfono sin señal. Estaban pálidos, temblando, perdidos y rodeados por una niebla espesa que ocultaba los peligros que se aproximaban. Lucas salió de entre las sombras con movimientos lentos para no asustarlos. La mujer se sobresaltó, pero él puso un dedo en los labios y habló en un susurro firme. No hagan ruido, síganme ahora mismo o están en peligro. No preguntaron. Algo en su mirada debió transmitir la gravedad de la situación, porque los padres abrazaron a los niños y los siguieron sin vacilar. Lucas los llevó hasta una grieta protegida entre 2 enormes rocas. Un refugio natural que no podía verse desde los senderos principales. Allí podrían esperar a salvo, mientras él intentaba alejar a los hombres que se acercaban. No tuvo más de 1 minuto antes de escuchar pasos que ya se acercaban demasiado. Debía alejar la atención, y rápido. Tomó una bengala de señales de emergencia de su mochila, la encendió y la lanzó con fuerza hacia el otro lado del cañón. Su resplandor rojizo iluminó la neblina con un fuego fantasmal, y los tiros comenzaron casi al instante, silenciados pero mortales. Los perseguidores habían mordido el anzuelo. Lucas retrocedió, avanzó por el borde del terreno y cruzó la zona de rocas que sabía que podía derrumbarse si ponía el peso correcto en el punto preciso. Cuando pasó rápido sobre ella, escuchó el crujido y supo que el siguiente en hacerlo no tendría tanta suerte. Segundos después oyó los gritos amortiguados al caer uno de los hombres en el vapor hirviente que brotaba de una grieta geotérmica. El resto del grupo, sorprendido, reorganizó sus posiciones. Este era el momento decisivo. Lucas corrió hacia el estrecho sendero superior, donde había preparado la trampa con el tronco. Apenas se colocó en la posición correcta y dio el golpe final para que la madera se desprendiera cuando vio aparecer al líder del grupo. Era un hombre robusto, entrenado, con una mirada fría que lo reconoció al instante entre la niebla. No dijo su nombre, pero su expresión dejaba claro que sabía quién era él. «No saldrás de aquí con vida», dijo el hombre con una voz grave que llevaba la arrogancia de quien ha cazado antes sin consecuencias. Lucas no respondió. Hablar no tenía sentido. El hombre levantó el arma justo cuando el tronco, debilitado por el peso y la vibración, comenzó a moverse. Una fracción de segundo bastó. El líder dio un paso atrás. La roca cedió y su pie encontró el vacío. Intentó aferrarse, pero el terreno traicionero no le dejó opción. Cayó hacia el abismo cubierto de vapor, sin oportunidad de recuperar el equilibrio ni de emitir un grito completo. El último hombre del equipo, testigo de la caída, vaciló. Esa vacilación fue suficiente para que él también retrocediera, entendiendo de golpe que el terreno y la oscuridad no estaban de su lado. Dio media vuelta y huyó, desapareciendo en la dirección contraria. Su retirada era una señal inequívoca. La estructura del grupo había perdido a su columna vertebral. Aún así, Lucas sabía que la red no estaba derrotada. Solo había derribado un brazo visible. Respiró hondo mientras la niebla envolvía la escena de nuevo. El bosque parecía contener el aliento, como si una parte de él reconociera lo que acababa de ocurrir. Lucas se apoyó un instante en el tronco de una secuoya. No era victoria lo que sentía, sino un temblor profundo de cansancio y una certeza. Aquello era apenas el comienzo. Se dirigió hacia el escondite donde la familia esperaba, sabiendo que debía sacarlos del área antes de que regresaran más hombres o más drones. Pero antes debía enviar un mensaje. Uno que alteraría para siempre el destino del parque y la credibilidad de todos los que trabajaban allí. Sacó el radio de emergencia que había mantenido apagado hasta entonces y lo conectó al canal federal más seguro. Con la mirada fija en la oscuridad y el eco del peligro aún vibrando en el aire, transmitió con voz firme. Aquí el guardabosques Lucas Hale, identificación 263. Reporto una operación armada clandestina en el parque. Hay muertos. Hay pruebas. Solicito intervención federal inmediata. La estática respondió primero.
luego una voz clara, y en aquel instante supo que había cruzado un umbral del que ya no era posible volver atrás. La voz que respondió desde el canal federal llegó envuelta en un leve ruido de estática, pero aún así sonó como un ancla firme en medio del caos que había envuelto las últimas horas de la vida de Lucas. Era la confirmación de que al menos alguien, en algún lugar fuera de ese bosque convertido en tablero de guerra, estaba escuchando. Aún así, sabía que la ayuda tardaría en llegar, y que la responsabilidad inmediata de proteger tanto a la familia como a las pruebas recaía por completo sobre sus hombros. Guardó el dispositivo. Respiró hondo para aplacar la adrenalina que le recorría el cuerpo como un torrente incandescente, y regresó hacia la pequeña grieta donde había dejado a los excursionistas refugiados. Cuando los encontró, los niños seguían aferrados a sus padres, con los ojos abiertos como si temieran que la oscuridad misma pudiera tragarlos si parpadeaban. La mujer tenía lágrimas secas en las mejillas, pero al verlo aparecer con el rostro endurecido por la determinación, sintió un mínimo alivio. Lucas les indicó con un gesto que debían levantarse y los guió hacia un sendero que solo él conocía, uno que descendía bordeando las paredes del cañón, pero que permitía mantenerse ocultos entre la vegetación. Avanzaron en silencio, escuchando apenas el murmullo lejano del agua y el crujir ocasional de ramas que podían pertenecer a animales, o peor aún, a hombres que aún quedaban en la zona. El trayecto se hizo eterno. Lucas mantenía la mirada en todas direcciones, atento a movimientos entre las sombras o a los reflejos del metal de un dron. Pero esa parte del bosque parecía haber decidido protegerlos. La neblina se volvía más densa en los momentos en que la familia tenía que atravesar áreas abiertas, ocultando sus siluetas de cualquier lente térmico que pudiera buscarlos desde arriba. Era como si la tierra misma cubriera sus pasos. Finalmente lograron ascender hacia una zona más segura, y cuando alcanzaron un punto donde el follaje se abría lo suficiente para ver el cielo, un retumbar lejano anunció lo inevitable. Helicópteros federales se acercaban desde el sur. Lucas observó la escena con una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que la llegada de los federales significaba protección y respaldo, pero también significaba abrir las puertas a un escándalo de dimensiones que pocos imaginaban. Y con ese escándalo vendrían preguntas, investigaciones, presiones políticas y, sobre todo, represalias de una red que no había mostrado ningún límite moral. Desconocía qué tan profunda era su influencia y si llegaba incluso a instituciones gubernamentales. Pero no tenía otra opción. Debía confiar en que aún existían personas dispuestas a escuchar la verdad. Cuando las luces de los helicópteros iluminaron parcialmente el área, una voz amplificada pidió que se identificaran. Lucas levantó los brazos, indicando que era personal del parque, y pidió que se activara un protocolo de evacuación para la familia. Un equipo de rescate descendió con rapidez y se acercó a él con armas preparadas, pero sin apuntarle. Habían sido alertados de lo que estaba ocurriendo. Lo escoltaron hacia un área despejada, donde un agente federal de mediana edad, con rostro serio y ojos que ya lo habían visto todo, se adelantó para interceptarlo. ¿Usted es el guardabosques Hale?, preguntó sin preámbulos. Sí, tengo pruebas, respondió Lucas, sacando el teléfono con las capturas de las torres, los mapas, las listas, los rostros. El agente tomó el dispositivo y comenzó a revisarlo, mientras sus subordinados corrían por el lugar, asegurando el perímetro. El impacto fue inmediato. El hombre frunció el ceño y levantó una mano para dar nuevas órdenes por el radio. En cuestión de segundos, el bosque se llenó de movimiento. Equipos tácticos descendían entre ramas, iluminaban sectores con linternas potentes, instalaban sensores, acordonaban zonas, interrogaban a la familia rescatada. Lucas observaba todo mientras su cuerpo finalmente comenzaba a sentir la fatiga. Las heridas pequeñas en sus brazos y manos ardían, su respiración era más pesada y cada músculo parecía hecho de acero recién forjado. Pero había algo más profundo que lo mantenía firme: la necesidad de que toda esa operación clandestina finalmente saliera a la luz. Pasaron las horas, y Lucas acompañó a los federales en los puntos que había marcado mentalmente. Les mostró el camino hacia las torres ocultas, los accesos camuflados en la corteza de las secuoyas, los compartimentos secretos, los cables,
los transmisores. Cada descubrimiento generaba murmullos tensos entre los agentes. Algunos tomaban fotografías frenéticamente. Otros analizaban muestras o recogían dispositivos electrónicos con pinzas aislantes. Aquello no era una pequeña célula criminal. Era una estructura sofisticada incrustada como parásito en el corazón del parque. Había operado bajo sus narices durante años, documentando, cazando, desapareciendo a personas sin dejar rastros. Los federales tomaron nota de todo. Era imposible ignorarlo, ocultarlo o justificarlo. Sin embargo, faltaba una pieza crucial: el traidor interno. Lucas sabía que Hardwell no se quedaría de brazos cruzados cuando se enterara del despliegue federal. Era un hombre calculador, y la mejor oportunidad para capturarlo era atraparlo intentando escapar. Los agentes montaron vigilancia alrededor del centro de operaciones del parque, pero llegaron demasiado tarde. Hardwell ya no estaba allí. Dejó su casillero abierto, vacío, sin rastro de pertenencias personales. Había huido apenas horas antes. Tenía un cómplice, dijo Lucas en voz baja, observando el casillero abandonado. Tenía más que eso, respondió el agente federal, sosteniendo el satélite portátil que Lucas había visto previamente. Tenía contactos y sabía que veníamos. La desaparición de Hardwell no solo confirmaba su culpa, sino que dejaba claro que parte de la red aún seguía activa. La investigación exigía una operación a gran escala. Durante los días siguientes, el parque se llenó de especialistas, analistas, peritos, helicópteros, sensores térmicos. Se descubrieron otras plataformas, escondites disimulados en cuevas, bases improvisadas entre rocas. Cada nueva evidencia amplificaba la gravedad del caso. Se encontraron restos humanos en zonas remotas, ropa desgarrada oculta bajo hojas, casquillos de balas enterrados entre raíces. Todo apuntaba a una red de tráfico ilegal de fauna y de personas, ejecutada por profesionales con acceso a información interna. Los medios no tardaron en hacerse eco. Helicópteros de noticias sobrevolaban el parque. Periodistas se agolpaban en conferencias improvisadas. Expertos en seguridad debatían sobre cómo una organización tan peligrosa había operado sin ser detectada. Sin embargo, gran parte de la historia era reconstruida desde fuera, llena de suposiciones. Lucas evitó cualquier contacto directo con la prensa. No quería aparecer frente a cámaras ni convertirse en un rostro público. Prefería el anonimato, la calma, la verdad sin adornos mediáticos. Con el paso de los días, el parque comenzó a recobrar una apariencia de normalidad, aunque la atmósfera había cambiado para siempre. Los Rangers pasaban junto a Lucas sin saber cómo mirarlo, algunos con respeto silencioso, otros con cierta incomodidad. El bosque, por su parte, parecía distinto. Más liviano, quizás, porque muchas de las estructuras habían sido destruidas, arrancadas del corazón de las secuoyas, con delicadeza, pero con firmeza innegable. Sin embargo, persistía algo en el ambiente, una memoria oscura que no desaparecería de la noche a la mañana. Una tarde, cuando los agentes ya se habían llevado la mayoría del equipamiento clandestino, Lucas decidió volver al primer árbol donde había descubierto la plataforma. Se quedó de pie frente al tronco inmenso, observando la zona donde antes había estado escondida la estructura. Ahora la corteza mostraba cicatrices, heridas recientes que tardarían décadas en cerrar. Acarició la superficie rugosa y fría, sintiendo cómo la secuoya parecía devolverle la respiración de siglos enteros. Allí, en ese lugar donde todo había comenzado, comprendió algo. Él había iniciado una guerra sin proponérselo. Había ganado una batalla, sí, pero la red no estaba destruida. Simplemente había perdido un brazo. Seguiría viva, se replegaría, reconstruiría sus rutas en silencio. En algún lugar, Hardwell aún respiraba la misma libertad que le había negado a tantos otros, y tarde o temprano regresaría. Lucas cerró los ojos, escuchando el viento que pasaba entre las ramas superiores, con un susurro que parecía humano, casi un lamento antiguo. El bosque guardaba memorias, guardaba cicatrices, guardaba nombres, y ahora guardaba el suyo también. No como víctima ni como héroe, sino como guardián. Sabía que muchos querían verlo transferido, protegido,
incluso jubilado anticipadamente. Pero él no aceptaría nada de eso. Aquel parque era su hogar, su responsabilidad, y aunque el peligro no había desaparecido, aunque la amenaza seguía latente como una sombra escondida entre raíces, no iba a abandonarlo. Respiró hondo. La luz del atardecer tiñó las copas de naranja y oro. El aire estaba quieto, pesado pero honesto, sin el manto extraño que había sentido días antes. Y mientras observaba las secuoyas erguidas, con su imponencia milenaria, sintió que, a pesar de todo, no estaba solo. Aquel bosque lo había acompañado desde siempre, y seguiría haciéndolo. Sabía que la red regresaría, sabía que la batalla no había terminado, pero también sabía que el bosque, con su memoria eterna, lo había elegido a él para defenderlo, y no pensaba fallarle. Suscríbete para no perderte los próximos videos. Mira los siguientes en el canal y comparte este video con alguien más. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo.